Paisha pamba eisha papeina kuina na ame ayu mahina weruma nyandebe bewe katumi asu angwahe ayu nyande programa mi entero vete vaya henduce bajera vagina ka atoralo hermano que era pedagiru pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapúa y ve peina yo quita sobre TV me jingo pende kerejina ambo asao ma bebe beti abrazo rompe palda mante peisha ya hari yumase edición número 589 de Cajatoralo, hermano, pero este mañana llegue para torcer una bebé se corregimos. Allá voy ahora, 500 hoy el tema. 588 ahora que dice 587 pero a veces la hayan de juicio o jonte más. Oye que va a torcer yo a vecha veña en lugar a querer entero este por piete me han ya pues acá vejina con anga y cumbu acá ya cumbino mitaina o tira tío y que más septiembre pero y bella vamos a sejina y que estamos pe y botutu una cuantas ara hamba ya jamás se bodo la en la primavera do la oye tenemos que era más 595985562 ya ne pumburipo pegualo mitad besa kutu papaja número ja pembo mala vende mensajito mi línea personal ja becote enamo línea tigo ya recoina ya WhatsApp me pilla pamo yo ma página ya poseemos ponando y fuera ya poseamos usamos vende mensaje refutacéramos algo nambrena na amela de línea telefónica a pecha veí o yo yure añade siempre evidencia pregunta respuesta a tu ahora a tu toda la hora todo el día ya con la anda y se demora molestia para lo mismo pembo tú la vene ni ponando y fuera ya de copa y te invaité la respuesta ya de copa y te la evidencia abu llegue David se acuerda años de seguidores fuera hoy co tu día hoy con y que moite Facebook y veo y que YouTube años de seguidores YouTube Facebook WhatsApp y Telegram no hombre no hoy entero a ver que fuera abu llegue me dejar siempre pues a ver cumbujar con programa mi hermano querido pecha da catumo ahí a verla uno por uno está lleno de audiencia está mayareco muchísimo mayo a veces ya no está con a tiempo y bueno pecha inari que niño que también ya jaube corín que orejegua este imagina o pillamos lo igual lo mitad home catu y ves allá entonces si no existe el ídolo o no existe el tal Dios en la estrella, en el cielo o en cualquier parte del cosmos, entonces ¿por qué era un problema para los hermanos nuevos el comer de esos sacrificios? Bueno, acabo de explicar, todo pasa por la conciencia. Todo pasa por la conciencia. De la de preparación y canguiti nos andemos áramo algo andemos bueno peago seja uja peango y menos ya sacrificar a algún ídolo veja peango se apea pecama peango se apea mondoroma a ver se ya en purón de victimizamos y vamos a poner a carne peago bebe ya listo pea la tema no existir no existir el problema el problema es que la no existir allá no existir a ver oye yucabe de animal como si fuera o existir oye en botuchajan oye adorajan no existir ahí está la ofensa que un solo Elohim un solo todopoderoso existe allá le un Mesías salvador y mediador ahí está moco y vea el Padre en su trono, el Hijo a su diestra en otro trono ya allá. Hoy hacha Apocalipsis. Pero de ese papel lema parte los 7 sellos anda y porio o yocano que sello de porio lea abrían los libros a Sembaji. No hay uno digno. Ahí va a aparecer el león de la tribu de Judá, el cordero, el Mesías. El Mesías aparece. Y toma de la mano del Padre, agarra el libro con 7 sellos. Y tu apoyo ya, quiere decir que andas ahí la tua.
Él no es el todopoderoso. Insisto con esto, porque él agarra de la mano del paro. Ya rago y tu apoyo y pelena, Apocalipsis. Bueno, PB4, 5, vaya ya topaina entre oye adora jabe el Mesías ve dónde está esa parte donde se tiene que leer el libro del sello. Entonces, ya quien yande ya recoja el Todopoderoso como único Todopoderoso creador de todo lo que existe. Aún el Mesías fue creado por él. Y con esta evidencia ya me inauguré. Estamos hablando de eso. Algunos penas sacan el Mesías anda y jala al Todopoderoso. Yurea que evidencia, yurea más estudio de la Trinidad. Yurea que más evidencia escritural. Bueno, ya me embaiteo. Sí, es que el Mesías no es el Todopoderoso. Bueno, ya mañana en la versículo. Entre eso, ya mañana inauguré la adoración. ¿Sí? Cuando uno mañana Apocalipsis 3:14, para entender esto que dije, que el Mesías es creación del Padre, es el principio de la creación de Dios y hoy de Apocalipsis 3:14 ve Reina Valera. Ella y te mande. Que él no es el creador todopoderoso, él fue creado por el Padre. Ya entendenlo, hermano. Bueno, apego tenerle el rollo y el cordero, Apocalipsis capítulo 5. Bueno, ahí está, el rollo y el cordero. Entonces anda y por y lo agarran ¿Quién fue el que agarró? Capítulo 5 habla de los sellos, el capítulo 6, pero en el 5 habla claramente. Anina neracemos que esta público ya rana y pori no IPTI y catuana o abrir libros o leñan de vengo versículo 4. Pero versículo 5 vengo y claramente IP uno de los ancianos y Anina neraceti habla león de la tribu de Judá, la raíz de David, Ganingo o Benseguri y Catuanguacha o abrir el libro o llorar 7 sellos. Y a mañana echape trono en buitebe. 4 seres en buitebe, viviente en buitebe. Ancianos cueran buitebe. Oí y en boijabe. Cordero inmolado, Yahshua, el Mesías. Claramente habla dice que era el cordero inmolado. ¿Quién es? El Mesías. Entonces, que en el versículo 7, ¿y qué hizo este león de la tribu de Judá, el cordero? Oye, por versículo 7 veis, tomó el libro de la mano derecha de quién, del que estaba sentado en el trono del Todopoderoso, hermano. Ya entendés, ahí uno más ya está, es sencillo. Bueno, entonces, es lo que me estaban haciendo la pregunta. Quiero responder dos pájaros en un tiro. Si solamente está el Padre en el cielo, si el Mesías no es el Padre del Mesías, ¿dónde está? Porque posiblemente no está adulterado la parte donde dice que el Mesías ascendió después de 40 días. Bueno, cierto, muy por agua. Aplicamos de ave. ¿Está el Mesías en el cielo? Sí. Ahí está, Apocalipsis ahí. Pero está con el Padre, no es el Padre. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que el único todopoderoso creador aún del Mesías es el Padre. Jamás, oye, por lo mitad, o crea dioses. Hay una WhatsApp, mira, a ver con programa pila versículo. Pablo y que la existencia de los ídolos y dioses espirituales es invento de los hombres. Por lo cual a causa de esto se desvían del verdadero Elohim, verdadero Dios. Romano una pemañami se va. Romano 1, 18, 23. Es increíble cómo alguna gente quiere creer todavía o discutir de la o existir jala. Va a echarte las espaldas e ima. Jalan de ese y es la misma historieta que inventaron de Jerovia, historieta se va. Yande oye pena yande acá oye te ya lo viajan a la historieta. Cuento.
mito. Pero y a la Biblia, ¿verdad? Tú ya cuestiona. Upea te engañaron, y pero lo mitad y haga tú. No. Entonces, la existencia de un único todopoderoso. Entonces, va a contar éramos sí, que existen los dioses, que existe otro. Bueno, están por algo nomás, están sus imágenes. Jamba es de Pablo, oye, debía, oyapo, o llevan a gloria, o motucha se peñan de llave, o ya pues y cuita anga, jamba, es una pizza. Pele minan, pe. No existe ese hermano, no existe, solamente uno el todopoderoso. Jaita ira, oía, y quiere, o intervenir, ni ande favor, pe. Porque así, tiene razón acá, subió, ascendió, nadie niega eso. Se no negáis en ningún momento, que el Mesías no ascendió en el cielo y no está en el cielo. Inclusive, no sé si escucharon, hay un programa que hice, Cuejeo y vaya por ahí. ¿Qué hubiera pasado si el Mesías no hubiera resucitado? Y lo mitaban ya, pues se ti pregunta. Según para tema a tratar más que hoy en de programa que hija Torah. Pero Juan, estudio de Juan. Es más, yo soy partidario político, creyente en el Mesías y en su resurrección y en su segunda venida. En ningún momento tan negáis la existencia del Mesías. Ahora, el que yo diga no existe otro Dios, o existí solamente uno todopoderoso, acá donde me están diciendo eso es peligroso porque es negar al Mesías. ¿Por qué se le niega al Mesías? Entonces con Pablo negata porque Pablo es Iacue. Sena allá raya poeti, raya de línea de dogmas y enseñanzas a inventar. Según leer a Pablo es Iacue. Se compañía de la lea me explica si Perango Yipuru Reina Valera 1960, Yipuru Latinoamericana, Biblia Católica, Yipuru Vin, que es una de las Biblias muy considerada, muy respetada por los eruditos, casi la mayoría, ahora es como Paraguay. Muy corregida está esta Biblia. Y en todo le pega lo mismo. Pablo dice ahí lo mismo. Un solo uno ya. Jamba, el tipo está por ella. O sea, el problema es que se metieron tanto ese chi de la falsa doctrina que aunque la Pablo ya no vale mismo hoy. Pablo ya, claro, el Mesías cuesta. Según que te aleve, me tienes razón. Ahí vos me diste, cuando el Mesías después de 40 días dice en hecho, bueno, y por nada. Naiporio Negana, subió al Mesías. Pero ¿cuál es la función del Mesías al lado del Padre? Es intercesor, sumo sacerdote, ya leen a hebreo. Vengo a leer más PM. Y tu apoy, oye, raja, el libro, hermano, jamboya, hola, sello, japeo, leeta, agarró de la mano del que está sentado en el trono, ellos. No, que el Mesías es el todopoderoso, porque decir que el Mesías no es el todopoderoso es negar. Ese no es negar al Mesías. Entonces Pablo también le negó al Mesías. Pedro le negó al Mesías, entonces, porque para ellos el Mesías era el hijo del enviado. Es más, pero que ese papá, oye, revela. Hijo, ya aclara PMP, versículo Amoazá, PM. Ahí en el debate. El Mesías por andú un guaré. Y discípulo cora de Michael y la gente se jaeja Michael la gente me guardan sejina algunos gente profetas a otros días japeamos japepe bueno japeemos Michael se más Pedro es indego el hijo del Elohim viviente, el enviado, el Cristo, el hijo, el enviado, el Mashiach, el enviado. Hamba hecho el Mesías. Hoy Pedro, feliz, eres Simón Pedro Barjona. Esto no te ha revelado carne ni sangre. Pero no me sacan de nivel de ser humano, no te maestro humano, te rabino, te maestro la ley. Pero ser oña muy vaga, pero he sacado revelando de la seita y la Mateo 16, 17. Pero ese hermano querido, pues ya vamos a versículo. No. Porque el Mesías, porque pues a zapamos la evidencia que ese versículo. Justamente esta mañana estamos teniendo, por lo menos con una persona y entendido por lo menos, pero no entendieron estas cuestiones del trinitarismo, cómo es la cuestión. Esta mañana en el debate. Así, pero entender.
hoy llegué la pues usted ve y que bueno pero ya se quitan de ver un año pues entonces ella vota de la verdad de rendita cuenta de eso si no es el problema y si vos querés seguir creyendo una falsa doctrina falsos versículo adulterado oye esa cama de oye me ende la verdad de rendita cuenta personal me decían andamos ahí de rendir de cuenta eso a veces no está. Si ustedes quieren creer, no, si la Dios escuela o invaiteo, en la fe no, porque por algo no hay las angas, veamos. Bueno, si para usted existe otro poderoso aparte del Todopoderoso y aparte del intercesor del Mesías, ya eso es. Entonces, vaya, ese ya es cuestión de ustedes. Veamos el tema. La herejía, oí algunos herejía es negarlo existir a otros dioses. Qué tremendo. No existir y a tu cosa lo mitad o inventado, pues con la pecado. Creer en algo que no existe, como si fuera que ocupa el lugar del Padre. Pero con la pecado ese papá. No hay purio, no existí. Bueno, pega el año de Dios, ya puede y tan angado y vos pinta pamo, nambre, no vos esa pa, vea, pega, era tal cosa. Pecho coño, pues la idolatría. La imaginación del hombre, léale a Pablo, él lo dijo en Romanos, no sé si van a encontrar más otro. No me sé, o sea, busquen ahí la referencia, Romanos 1, 18, 23. Pues hay muchos libros que hablan del principio de la eso pone por la idolatría. Pues ya está diciendo, no, vago no hay ni Biblia, pero Pablo también habla de eso, de la imaginación. Los itancas costuyos, no hay por güey. Y cuando hubo la creación, ahí Vigo dice que también el Padre creó otros dioses. No dice eso, ídolos, para que se adore que cada uno con su nombre y no. No es por igual. ¿Ven el tema? Bueno, sí, porque acá miro mensajes y entonces si negamos, bueno, esa es otra cosa. Si vos negas, ahora que deremos hablan de santo con anga con poder. Bueno, da igual se más santo pa. Si era alguien que era un discípulo del Mesías o no sé si es varón o mujer tu santo, era anga que tenés ahí. Discúlpame que te diga así. Hoy mira mora que existí hoy en la Biblia, pero donde dice que con anga peja recoja poder o que pega amor. Es una mentira. Mentira, yo no sé, yo en el cual se llamó ella tiene ejemplo en vez de vaya para la cual si es San Pedro. Bueno, San Pedro no te está escuchando ahora. San Pedro no te va, no va a estar intercediendo por vos porque primera Timoteo 2.5 Pablo dije, amoña muñeca va. Un solo mediador entre Elohim y los hombres, entre Dios y los hombres. Uno te, ahorita bebé San Pedro, San Pablo, la Virgen María, San Expedito, que pega San Expedito en la iglesia católica no aceptáis como santo. No puede dar una vez discutimos, ahí se hija huecha, cierto. Entonces hay problemas allí. Son obras de hombre, eso son creación de hombre. Lo único dice que a los muertos, después de morir, eso van a convertir en santos, en dutas, intercetas. Pablo entonces en Barey. Pablo es un solo mediador entre Elohim y los hombres. El Mesías. Intercede con nosotros como hombre, está ahí y como todopoderoso. Es mañana, Timoteo 2.5. Así es que, hermano mío. Ahora sé, y esto que defienden su ídolo, te conviene negar ahora. Porque andas ahí, ¿verdad, güey? Y eso no es negar la existencia. O sea, si tu santo es San Pedro, bueno, Andere, bueno, ya al rechazar con la estatua y vean no andas ahí la y poder es vean cuando hay cuera, es porque vengo y claro la escritura. O pean dice que es negar que existía abuela San Pedro. O sea, que haya existido es otra cosa. Pero tener todavía un santo a su imagen, servía, entonces, de yo pude a echarle Emara, Éxodo capítulo 20 versículo 4 en adelante. No te harás estatua. Esa es defender esta o sea, entonces si negamos ahora estos santos vamos a negar, ¿no? Vamos a negar la existencia
No. Si realmente son santos que existieron y que eran servidores del Mesías, o más no vamos más, no. Yo te decía algo, puretes. Ni la María ahora está intercediendo en el cielo. Eso es una mentira. Se le jodió, se le engañó. Un solo mediador es de Pablo. No, eso es dogma, eso es catequesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No salió de la escritura eso. No vio la Biblia y que intercede de o que Pedro o que Pablo o lo que sea. Lo que pasa es que, hermano querido, ya me metí tiempo, ya te voy a cambuñar de puto uno pe fasa o trinas añande ya lo voy a ver, upea. Jala ya ve con eso, corro, escándalo, ni mundo y palo y tal. Entonces, sí, así como voy a decir, ¿por qué te plaguea cuando se come lo que prohíbe Levítico 11 si no existe los ídolos? Hamba hay que ver vigore con la no existir de abuela y donde violar la ley vio. Movio y peor mandamiento. Donde Pio dice, no existen los ídolos, ahora ustedes pueden comer de todo. No, ese papá querido. Y yo te voy a demostrar, ya sacan de. Hay documentos explícitos que hasta el año 175 los mismos cristianos estaban obedeciendo ese mandamiento. Que apareció un obispo católico que prohibió eso. No, cuando venía pregunta para el alimento a nivel perseguir, porque ñande perseguir a los romanos, porque ñande ya seguí la escritura hoy. A mí judío de Oyapón. Ñande no, ñande ya se tape ahí. Tengo el documento, yo te ya pasar, en el año 175 ese papá, 175. Mucho tiempo después de que el Mesías ya murió. Oye, y eran cristianos. Está la historia. Y esto sí que está requete sellado y garantizado de que de ser la evidencia de Zacatande. Ahora, yo no me plagueo porque el tema es, y no es plagueo. Ambos en mi el hecho de que no existiera la unión mi Dios, me hago invención del hombre. Si los hombres no inventasen, no existimos. Ay, oí, ni mitanga. Pelleta se unió mitanga, o existía el padre crear pues Nahani. Ahora, los hombres crearon, sí. Ahora, el hecho de que no existir y la ídolo, no existir la San Pedro, no existir la Santa María, bueno. Umiangonde y sé que hagan de lo mismo de Mare Upana la oña porque había sido no existir la ídolos a Yeyapo a la Jerapecuan. No, cuidado que tampoco eso enseña la escritura. Porque estaban los alimentos, de entender que cuando Pablo y eso están hablando de los alimentos a ídolos, no estaban hablando del alimento impuro, o si no, eran mucho vaca, oye, ofrecer ídolo. A la ídolo no existir. Ande cobete oye güerunde o si no llega a ti carnicería ve y que se puede poner pues ande con la carnicería ve hoy ti parte Pablo y nadie que todavía no güey anina le por anduti ellos van hermana pero ahí no se refiere a todos los alimentos prohibidos en la escritura que para no parte para no ir abolido por el mandamiento porque hasta el año 175 ¿quién fue lo que abolió eso? Era un obispo católico cristiano. Donde se la era y nada algo para coina y la ya con la documento. Entonces, pero en ningún momento fue hoy petí mandamientos que donde dice que no existir la ídolos a upabeti inventos humanos a andere utare o sea no. Resulta ser que hacían o yucay y la vaca es alimento permitido por el padre y catuya uva vacaro catuya ula vaca oño por ando hace avejina shura. Ya que hay que mapear ni se saray se puede comer chura que sea de animales no prohibido en la escritura se puede comer bueno oye yuca la vaca hemos hecho pongo a las ídolos fuera yo tiñan de ella a ver cómo vean lo mitad de San Expedito ya hemos hecho este ejemplo
Bueno, en honor a San Expedito, bueno, yuca, o adorar a San Expedito, ya rápido va a caer un cuello en bala San Expedito, altar, y cuello, ya pote y fiesta, y cuello, nambrena, o ya rao, jesús, hoja, en honor a, o adorado, o uva, a en bulazo, a peor ni vender carnicería. Yo a muy lado, ¿dónde pillale, cuá? Ande, yo la carnicería, veja, ella, la so hoja, bueno, bacaro, o sí, bacaro. Bueno, pues donde cuaila, ni arte ni parte, nene, ni güey, de la de conciencia tranquilo, porque nene, bueno, ni le ponen duty. ¿Por qué? ¿Qué hacían? En ese tiempo decían, esta carne fue sacrificado a tal ídolo. Anda y por ir otros hoja, upeando y a lo mejor oye guajo rajado, joña por la imagen. Porque ojo calculada, una humo, hay pedazos de pedito de curí, de barro, anda y ponen otra cosa, asa lucha, güey. Entonces, Pablo, ya ni ponen duty. Era pero alimento, cuando la Biblia habla de alimento, está hablando de alimento puro, no está hablando de lo impuro ese man. A mí, tú dices, ahí con el cuento de que si no existe los ídolos, entonces podemos comer de todo. Tampoco. Ahí, pues. Bueno. Y es a mí otro, a ver, comer algo que se sacrificó es como que es sacrificio, es como sacrificar a tal ídolo para mí. Bueno. Bueno, y ahí aplicamos lo que dice Pablo. Ni es útil, pues. Sin de guanan de oye algo bueno, pero San Antonio, San Expedito, pero oye ya puedo he calculado esa güey. O si no es por anduja, oye ende güey. Entonces si te dijeron y vos ya sabéis y no me y la negocio, bueno, ni es útil. Sencillo, güey. A ver, y como tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco en encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.